Okay, let's just see that a vision is a person. Vamos a ver entonces, Ma- la visión. Matthew chapter 17, Mateo capítulo 17, 1 through 9. del 1 al 9. Jesus takes Peter, James, and John up into a mountain. El Señor toma a Pedro, a Juan y Jacobo al monte. A un monte. He's transfigured. Es transfigurado. They see him. ¿Lo ven ahí? The Lord God Almighty, our Heavenly Father, speaks from heaven. Dios, el Padre Celestial lo ve desde el cielo This is my beloved Son, in whom I'm well pleased. y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo The contentamiento. focus is on the Son. Nuevamente el enfoque está aquí sobre el Hijo. Verse 9, En el verso 9, tell the vision to no man no le revelen esta visión a nadie until, of course, the death and resurrection of Christ. hasta la resurrección. What are we seeing? ¿Qué estamos viendo? The person of Jesus Christ is the vision. La persona de Jesucristo es la visión. He is the vision. Él es la visión. Now, some of us will be thinking, wait a minute, Algunos podríamos pensar: esperen un momento, there is more. hay más que eso. But it first starts with Him. Pero empieza con Él. Jesus Christ sought you El Señor Jesucristo te vio a ti when we were yet sinners. cuando éramos aún pecadores. Romans chapter 5, He died for us. En Romanos 5, Él murió por nosotros, Like in verse 8, como en el verso 8. He sought us Él nos buscó before we ever sought Him. antes que nosotros lo God so loved buscáramos. the world, De tal manera amó Dios al we mundo. were in that world, Nosotros estábamos en that ese He gave mundo His only begotten Son. y Él dio a su Hijo unigénito. Jesus Christ is Jesucristo es the Lamb slain from the foundation of the world. el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Revelation chapter 5, Apocalipsis 5. no one was found worthy to open the book, Nadie fue encontrado digno de abrir el libro. but John was told, weep not, Pero a Juan se le dijo: no llores, for the Lion of the tribe of Judah has prevailed, overcame. porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido. And I looked, Y vi, in the middle of all the elders, y en medio de todos los the ancianos living creatures, y las cuatro in criaturas, the very center of heaven, y en el centro del cielo, so that's the highest. dando a entender lo más alto, Revelation of God, la revelación de Dios, Cordero de Dios, the Lamb slain from the foundation of the world. era el Cordero inmolado. That is the essence of the vision of God. Esa es la esencia de la visión That de does Dios. not mean Ese no soy yo. that God doesn't break it down very practically for us. Perdón, eso no quiere decir que Dios nos pueda hacer las cosas de una we're manera going to práctica. follow on this line. Sigamos en esta línea. We know that Paul was not disobedient to the heavenly vision. Sabemos que Pablo no fue desobediente a la visión Again, that was Acts 26:19. en Hechos 26:19. But I tell you, Yo les digo the two prayers of Paul que dos oraciones de Pablo help to reflect the full picture of a vision. le ayudaron a reflejar la visión completa. In Acts chapter 9, En Hechos 9, he says, él dice: "Who are you?" ¿quién eres? That's the first part of the vision. Esa es la primer parte de la visión. Starting with verse 5. Comenzando en el verso 5. Then what would you have me to do? Luego, ¿qué deseas que haga? Maybe you're being frustrated, Quizás está siendo frustrado, maybe some of you, quizás algunos de ustedes, because you're so eager to know what to do porque están tan deseosos de saber qué hacer that you're not asking enough to know who are you. y no están preguntando: ¿quién eres tú? We are ambassadors of Christ, Somos embajadores de Cristo, as it's written in the epistles. como se nos dice en las An epístolas. ambassador is a representative of a country. Un embajador es representante de un país, All the aspects of that country, y todos los the aspectos de este país, administration of that country, the rulers. la administración, el gobierno. The ambassador of Guatemala to the United States is representing in full power Guatemala. El embajador de Guatemala en los Estados Unidos representa en plenitud a todo el país. Several years ago, Hace muchos años I met one of the representatives to the United States from Guatemala. conocí a uno de los representantes en los Estados Unidos de He Guatemala. was an unsaved man. Era un hombre inconverso. He went to the restroom Se fue al baño and the floors opened up
y el suelo se abrió. And he had a vision of his life in hell itself. Y tuvo una visión de su vida en el infierno. And his whole life turned around. Y su vida cambió. And he's doing a great thing for people here in Guatemala. Y él está haciendo ahora cosas muy buenas por la gente aquí en Guatemala. I was on his compound. Yo estuve en su lugar, It was quite a touching testimony. en su campamento, y tiene un testimonio bastante fuerte. The Lord gave him a warning. El Señor vision le dio una advertencia a través de una of what visión his eternal destiny would be. de cuál sería su destino eterno. The vision has more than just we see Christ. Una visión es más allá de solo He's recibir going to give us Cristo, practical things about that vision. sino también recibimos cosas prácticas de esta visión. One thing you should know, Algo que debemos saber visions come from God. es que las visiones vienen de Dios. Ezekiel 1:1, visions of God. Ezequiel 1:1 son visiones Yep. de Dios, Visions of Him, visiones de Él, visions of His kingdom, visiones de su reino, visions of our ministry, visiones de nuestro ministerio, visions of the needs of the people. visiones de las necesidades del pueblo. But the book of Colossians, El libro de we Colosenses must hold fast to the head. nos dice que debemos sujetarnos firmes a la And if we cabeza. don't get a good understanding of that part of the vision, Y si no obtenemos un buen entendimiento de esa parte de la the visión, rest of it won't work out proper. el resto no obrará bien. The church La iglesia needs to return to the heavenly vision of the Lord Jesus Christ, numero uno, supreme over all. La iglesia debe retornar a la visión suprema del Señor Jesucristo. Esto es lo número uno. We need to behold the head Necesitamos ver a la cabeza, from which all the joints receive supply. de la cual todos los miembros reciben, And we're returning to Jesus Christ. y estamos regresando a Jesucristo. They saw no man, it says in Matthew 17, En Mateo 17 dice que no vieron a ninguno otro, only Jesus, solo a as Jesús, the vision began to live. conforme la visión empezó a And the irse. Lord said, tell the vision. So he's making it clear that's a vision. Tell the vision. Y el Señor lo hace ver muy claramente Jesus was the vision. que Él era la visión. Ezekiel chapter 1, verse 26. Ezequiel 1:26. I saw a throne, Vi un trono and the likeness of a man on that throne. y la semejanza, la figura de un hombre en este trono. Ezekiel 1:1. Ezequiel I 1:1. had a visions of God. Tuve una visión y visiones de Dios. We are not going to have very good unity No vamos a tener una buena unidad if we're trying to unify on something less than Jesus Christ. si nos tratamos de unificar bajo algo que es menor a Jesucristo. Every church, every minister, every believer needs to behold the Lamb of God, the head of the church. Cada ministerio, cada iglesia, cada cristiano, cada uno debe ver, tener una visión del Cordero de And Dios. from him Y de Él will become great unity in the church. vendrá una gran unidad para la There's a iglesia. verse over there in Isaiah, I think chapter 52. Creo que hay un verso en Isaías And it 52 says, there's coming a day donde se nos dice que viene el día that even the watchmen, en donde los atalayas, which are intercessors, prophetic ministry, hablando de intercesores y los profetas, will see eye to eye. se verán ojo a ojo. How is that? ¿Cómo es posible? Book of Ezekiel. Libro de The Ezequiel. vision starts with a throne and a person named Jesus Christ on that throne. La visión comienza con un trono y Jesucristo sentado en ese trono. But it breaks down into practicality. Pero se Who are you? separa en cosas prácticas. What would you have me do? ¿Quién eres? ¿Qué deseas Part que yo of the haga? vision is to know what we're to do. Porque el propósito de la visión es saber qué debemos hacer. What is the vision for your church? ¿Cuál es la visión para su We iglesia? honor Jesus Christ, Honramos a Jesucristo, the head of the church. la cabeza de la iglesia. And this church, Y esta iglesia, the Lord has emphasized for us el Señor lo enfatiza, to have a willingness to reach out to others so that they may be taught the Word of God. debe tener el deseo de alcanzar a otros y enseñar la palabra, Without proselytizing anyone, sin hacer prosélito a nadie, that they could be taught by Jesus Christ para que ellos puedan ser enseñados por Jesucristo and be able to strengthen other people in their churches and their fellowship. y sean capaces de fortalecer a otros en sus iglesias y en sus That's an comunidades. example of a vision. Eso es un ejemplo de una visión. If you can't write it, Si no la puede escribir, it's not clear enough.
no es suficientemente Habakkuk clara. chapter 2, 1 and 2. Habacuc 2, 1 y I will 2. stand on my watch, Permaneceré en mi and I will guarda watch to see. y esperaré para ver. Not just to hear, watch to see No solo para escuchar, sino para ver what he will say to me. lo que Él ha de decirme. So God can talk to us graphically, pictorially. Así que puede hablarnos de manera I will gráfica. watch to see what he will say. Voy a ver para ver lo que Él tiene And he que decir. said, Y Él dice, write the vision. escribe la visión, Make it plain, clear, hazla clara, that they that read it may run. Direction. para que los que la lean puedan correr. And though it tarry, waits, Y que ninguno espere. wait for it. Y si hay que esperar, So hay que there's esperar. time of fulfillment that's wrapped in a vision. Para que se cumpla esto que está en la visión. For though it tarry, Porque aunque tarde, it will surely come. seguramente vendrá. That vision was this. Y esta visión era I'm esta. raising up that hasty nation, Babylon, the Chaldeans, and they're going to correct Judah. Era que iba a levantar una nación malvada para corregir a Babilonia, para corregir a Judá. The prophet Habakkuk is over here before Jeremiah's ministry. He's declaring this is the vision that's going to happen. El profeta Oseas, Habacuc, estaba aquí declarando el ministerio de That's Jeremías. 650 BC. Quizás 650 antes de BC, we Cristo. count down in time, Y si contamos en el tiempo, and they start going into captivity of 606. y comenzaron en el cautiverio en el 608, Write the vision. escribe la visión, Make it plain. hazla clara, Though it tarry. aunque tarde, Around 605, 650. Though it tarry. era el 650, Wait for it. aunque tarde, For it will surely come. esperen porque The seguramente vision is vendrá. directional. La visión es The direccional, vision gives us understanding, nos da entendimiento, but it has to be written. It has to be clear. pero debe ser escrita y debe ser clara. So we can ask God, help me to understand the vision Así que debemos pedirle a Dios que nos ayude a for entender your la study, visión, for edification. para su estudio, para su edificación. Look how the Lord imparted vision to the Apostle Paul, Acts 9, 22 and 26. Vean cómo Dios le impartió visión al apóstol You're Pablo en called to Hechos sup- 9, 22 y 26. You're called to suffer many things. Está llamado a sufrir muchas cosas. You're going to have the appearance of Jesus Christ from time to time. Tendrá la apariencia de Jesucristo de tiempo en tiempo. And you're going to call people out of darkness into light. Y vas a llamar gente de la And oscuridad a la Paul luz. stayed true to that heavenly vision. Y Pablo fue fiel a esta visión. So also we find Así que también encontramos that Ezekiel was given vision. que a Ezequiel se le dio visión. First, he was given vision of the glorious throne of God and one on the throne. Primero del glorioso trono de Dios y el que estaba sentado en el In trono. verse 28, the one on the throne spake to Ezekiel. Y en el verso 28, el que estaba en el trono le habló a Ezequiel. Ezekiel fell on his face. Ezequiel cayó sobre su rostro. Ezekiel chapter 2, 1 and 2. En el capítulo 2, 1 y The 2, voice said, stand on your feet and I will speak to you. la voz le dice, ponte de pie y te hablaré. And the Spirit of the Lord entered him Y el Espíritu de Dios entró. as the one from heaven spake. Así como conforme That hablaba, will happen to you too. eso también te sucederá. For the words I speak, Jesus says, Porque las palabras que hablo, dice John Jesús 6:63, en Juan 6, are spirit and life. 63, son And when espíritu y Jesus verdad. Christ speaks to you, Y cuando Jesucristo te He habla, imparts life and grace and strength in His very words. Él te imparte vida, gracia y fuerza. It happened to Daniel in Daniel 9 and Daniel 10. Le pasó a Daniel en Daniel 9 y 10. It happened to Ezekiel in chapter 2. Le pasó a Ezequiel en el And capítulo it will 2. happen to you. Y te sucederá a ti. You can be weak, but when God speaks, you'll get strength because there's something more than just words. Puedes estar debilitado, pero cuando Dios habla, serás fortalecido. A vision must have a communication, a message. Una visión debe tener un comunicado, un mensaje. In Ezekiel chapter 11, En Ezequiel 11, 24 and 25, verso 24 y 25, Ezekiel was taken in vision to the Chaldeans. Ezequiel le llevaba una visión a los caldeos. Verse 25, Verso 25, he told to others le dijo a los otros what God had showed him. lo que Dios le había I mostrado. have a spiritual grandfather Yo tengo un abuelo that I espiritual never met, que nunca conocí, but his writings have been very precious to me. pero sus escritos han sido muy And he would preciados. often say this, Y él a menudo dice, having spent many hours in the presence of God.
pasando muchas horas en la He presencia de traveled to Dios. over 100 countries in the 60s and 70s. Viajó a cientos de países en los 60s y 70s And he would say things like this: y decía cosas como estas: I've come to share with you he venido a compartir what Jesus Christ has shared with me. lo que Cristo ha I'm compartido not here to conmigo. preach. No vine a I'm here predicar, to share with you sino a predicar con what ustedes he has shared with me. lo que Él ha compartido I conmigo. really, really like that. Y amo mucho esto. I really, really like that. A mí me gusta mucho. It is your privilege Es su privilegio in a vision en la visión for God to open up understanding, que Dios abra not entendimiento, only who he is, no solo de quién es for he Él, said, I am Jesus whom thou persecutest. porque Él dice: yo soy Jesucristo a quien What persigues. will you have me to do? ¿Qué deseas que haga? And he had to wait. Y tuvo que esperar. 3 days blinded. 3 días ciego, But he saw in vision pero vio la visión one named Ananias, a disciple from Damascus, que un hombre, Ananías, en Damasco, coming in and laying his hands upon him ponía sus manos sobre él that he might receive his sight. para recibir la God vista. taught the apostle Paul, Y Dios le enseñó al you're apóstol not going Pablo to get it all direct. que no debía ser todo I have an directo, order in my body, sino tiene un orden en el and you're going to cuerpo. learn Y vas a aprender to respect other people and their ministries too. a respetar a otros y sus ministerios. And Ananias Y Ananías was used very uniquely to help Paul to start having a true vision from the Lord. fue usado de una manera única para ayudar a Pablo a tener visión. God built the church with vision. Dios construyó la iglesia con visión. Most of us are Gentiles. Muchos de nosotros somos gentiles. Peter in Acts chapter 10 Pedro en Hechos 10 was having a vision from God in the day of fasting and praying and up on top of the house. tuvo una visión de Dios en el techo de una He casa saw sheep come down with wild beasts and creeping things and unclean things. y vio un manto descender lleno de animales inmundos He heard a voice, y escuchó la voz: rise, kill and eat. levántate, mata y It come. really perplexed Peter. Y esto lo dejó perplejo. I should warn you, Debo advertirles a vision is not just like honey. que las visiones no son solo como la miel. Daniel tells us he was much perplexed in Daniel 10 about the vision that he had. En Daniel 10 se nos dice que él estaba muy perplejo de la visión There's que a tuvo. price to come into the understanding of the vision. Hay un precio que pagar en el entendimiento de la visión. But Cornelius, a Gentile, was having a vision at the same time. Pero Cornelio el gentil tuvo una visión al He saw mismo a vision tiempo. of the angel of God. Vio un ángel del Señor. Go to Joppa and find one called Simon and call for him and he'll show you what you ought us to do. Ve a Jope y busca a un tal Simón y él te The enseñará qué hacer. Gentiles were given an open door through the ministry of vision. A los gentiles se les dio una puerta abierta a través del ministerio de la visión. That's how important vision is. Así de importante es la visión. Peter, Acts 10:19, Pedro. go down and go with these men, doubting nothing. Vision is directional. Pedro en Hechos 10:19 le dice: ve con ellos y diles qué han de hacer. Era una visión con dirección. And you know the rest of the story. Conocen el resto de la historia. They received the baptism of the Holy Spirit, they received Jesus Christ, and there was a major open door to the Gentiles through the visions of God. Recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, recibieron al Señor Jesucristo y se les abrió una puerta a todos los A gentiles. vision will have within it an element of what we need to do. Las visiones tendrán un elemento de lo que debemos hacer. So in Ezekiel chapter 2, Así que en Ezequiel capítulo starting in 2, verse 3 going downward, comenzando en el verso 3 en he adelante, begins to reveal to Ezekiel, le empieza a revelar a Ezequiel: I'm going to send you to a very rebellious people. te enviaré a un pueblo muy rebelde. He's got to understand that this is the call of God for his life. Aún no entiende que este es el llamado de Dios para su That vida. he's not to stop just because they'll forbear, they won't receive his message. Pero no quiere decir que él se debe detener solo porque no van a recibir el They are mensaje. very stiff-hearted, Son muy duros impudent, tough-faced, obstinate. de corazón, tienen rostros duros. And I send you to them. Y yo te envío a ellos. And whether they listen or not, you're to speak to them. Y aunque te escuchen o no, debes hablarles. There's a very important thing that's often missed. Hay algo muy importante que muchas veces As nos you flow perdemos. in what God gives you, Conforme fluimos en your lo que ministry Dios will nos da, take on definition. el ministerio va a tomar People want definition. una definición. I'm this, I'm that, I'm the other thing. La gente desea definiciones. Yo soy But let esto, me aquello tell y el you, otro.
Pero déjeme The decirle ministry flowing through you will begin to define who you are. que es el ministerio que fluye a través nuestro que define quiénes somos. Ezekiel chapter 2, Ezekiel chapter 33. Ezequiel capítulo 12, Ezequiel capítulo 33. Even if they won't listen, Aun si no escuchan, they will know. ellos So sabrán. that's after the ministry. They will know that a prophet has been among them. Está hablando después del ministerio. Ellos sabrán que eres profeta. Let's go over for a little bit to shake up our thinking of this. Veamos algunas cosas que le den forma un poco a We nuestro have all pensar. these concepts of what that is. Tenemos todo tipo de conceptos acerca de esto. Oh, somebody shouting. Alguien gritando, Could. eso está bien. It could be somebody very quiet too. Puede ser alguien también muy silencioso. The Bible says in Ezekiel chapter 33, La Biblia dice en Ezequiel 33, and lo, you are unto them a very lovely song. 32. y verso You can read it in Spanish. 32. Y he aquí tú eres a ellos como cantor. You can read the whole thing. Y he aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Verse 33. Y en el verso 33, pero cuando ello viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. I would encourage you. Quiero animarles, Don't be so caught up in what you are. no se detenga en saber quién es usted. The Apostle Paul didn't say, El apóstol Pablo no decía, who are you? ¿quién eres tú? Who am I? ¿Y quién soy yo? What am I? ¿Qué soy yo? He didn't say that. Él no lo dijo. Who are you? Él dijo, ¿quién eres tú? What do you want me to do? ¿Y qué deseas que yo And then haga? God gave him grace. Y Dios le dio la And gracia. as it began to flow through Apostle Paul, Y conforme esta fluyó en el he apóstol, began to be a teacher, then a prophet, then an apostle. él empezó a ser In un the call of maestro, God. luego un profeta, un apóstol Let en el your llamado de emphasis Dios. be on what do you want me to do? Que su énfasis Not who sea, I am. What do you want me to do? que su énfasis sea en qué deseas que haga yo, no You en quién deliver soy these yo. messages. Y él te dará los At times mensajes. you'll be like a song. Sometimes your voice will be very pleasant to them. Y a veces su voz será como un canto muy placentera. They'll sit before you, it says in Ezekiel 33, and they'll even love you with their mouth, but not with their heart. Y en Ezequiel 33 se nos dice que la voz de él sería For their muy placentera. Heart is far from me. Y lo amarían a él, pero no obedecerían de So it's very corazón. important to understand, Así que es importante comprender what do you want me to do? qué deseas que And that haga. is a part of the vision of God. Y esa era parte de la visión de Dios. You're given the ministry, Ezekiel, to very rebellious people. Ezequiel, se te ha dado un ministerio a un pueblo muy rebelde. It's important for you to be faithful. Es importante que seas fiel. In fact, he tells us in Ezekiel 2, De hecho, se nos dice en Ezequiel 2, don't be rebellious like them. no seas rebelde como You ellos. must not be like that. No debes ser así. And that's where the vision of Christ comes in big time. Y ahí es cuando llega la visión de Cristo en su Be plenitud. like you see in the visions of God, Sé como ves en las visiones de Dios, not in just the visions of what they are. no solo en las visiones de cómo son ellos. So this was significant, Así que esto era but importante. he's told something very key. Pero también se le dice algo Speak clave. my words, Habla mis palabras, not your words. no las tuyas. We can study. Podemos We estudiar, can get different books to help us, and we should. podemos adquirir libros que nos ayuden, que But when it deberíamos comes to hacer. the bottom line, Pero cuando llegamos a la the raíz, ministry has to be His words, not ours. el mensaje debe ser sus palabras, no las nuestras. And it's risky Y esto es riesgoso, because you got to give it all back to Him porque hay que dárselo todo and a let Él Him pick and choose the way He wants to minister that word. y dejarlo a Él decidir cómo But desea ministrarle esa Ezekiel palabra. tells us a key of prophetic ministry, not your words, my words. Y Ezequiel nos da la clave a la palabra And he profética. says it several times in the book of Ezekiel 2 and 3. Mis palabras, no las tuyas, lo dice en Ezequiel 2 y The 3. Bible says in Acts chapter 8 La Biblia dice en Hechos 8 that Philip went down to the Samaritans que Felipe fue a los samaritanos and he preached Jesus Christ to them. y les predicó a Jesucristo. In other words, he preached God's words, not his own. En otras palabras, predicó las palabras de Dios y And no it las had de a él. great result in the city of Samaria. Y esto dio buen resultado en la ciudad de Samaria. How many are willing to let your ministry be his ministry and not yours? ¿Cuántos desean que su ministerio sea el ministerio de él y no el suyo? Because he's the source of your ministry. Porque él es la fuente del And ministerio. he'll never run out of something to say. Y él nunca se va a detener, And nunca if he se le va a does, acabar qué decir. It's for a purpose. Y si se detiene es con un And I propósito. tell you, Ezekiel in Ezekiel chapter 3,
Yo les digo que en Ezequiel capítulo was 3, given a dumb mouth. He couldn't speak for a while. a él se le dio una lengua muda. And maybe some of you in development are not able to express what God is putting in your heart. Y quizás algunos de ustedes están desarrollándose y no pueden expresar lo que Dios dice. Cheer yourself up. Pero anímese. This is a part of the vision of God. Esta es parte de la visión de Dios. He will give you the enablement in the time that you need it. Él le dará la habilidad en el tiempo indicado. But it has to be His words, Pero deben ser sus not palabras, our words. no las nuestras. Can you praise God? ¿Puede alabar al Señor? And it helps us in the call of God. Porque esto nos ayuda a cumplir el llamado. Ezekiel chapter 2. Ezequiel capítulo 2. Now, Ezekiel, Ezequiel, eat what I give you. come lo que te doy. And a book was given to me, Y un libro le fue dado starting in 9 and 10. en los versos 9 y 10. And there was written mourning, lamentation, and woe. Y fue escrito ahí lamentación y ayes. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we don't listen to the TV and mimic what we see. nosotros no vemos la televisión para imitar lo que vemos. You can watch Christian TV, Uno puede ver televisión cristiana, but I give you a caution. pero les doy una You precaución. have to minister what God gives you to minister. Deben ministrar lo que Dios les da para ministrar. Eat these words. Come estas Look palabras. at it. It says in 9 and 10. Véanlo en el 9 y el 10. And he opened it, he spread it before me. Lo abrió y lo extendió. And it was written therein, lamentation, mourning, and woe. Y estaba escrito ahí, endechas, lamentaciones y ayes. Read right on to chapter 3. Vamos al capítulo Because 3. the chapter divisions, as you know, and verses are put in there by man. Porque como saben, los capítulos y versos fueron puestos por hombres. Moreover, he said unto me, Son of man, Me dijo, hijo de hombre, eat that thou findest. come lo que hayes. God will never take away from you the need to seek him. Dios nunca va a quitar de ti la necesidad de buscarlo. Do not learn something so well No aprendan algo tan bien that you can teach it or preach it que lo puedan predicar y enseñar without God being there. sin que Dios esté allí. That's dangerous. Esto es muy peligroso. Learn it well, Apréndalo bien, but lean it back on him, pero entrégueselo a Él. and he will make a masterpiece every time. Y Él lo va a hacer una pieza Not maestra according to cada what we think is vez. a masterpiece. No de acuerdo a lo que nosotros pensamos, He knows how to speak to his people. porque Él sabe cómo hablarle a su pueblo. Ezekiel, Ezequiel, you must eat this message first. debes comer este mensaje primero. There's a very significant truth here. Hay una verdad If importante you aquí. want to have an impact, Si deseas tener un impacto, you have to eat your message. debes comerte el mensaje. Did you know ¿Sabes that Jeremiah had a message of captivity? que Jeremías tenía un mensaje de cautividad? Go to Babylon, Vayan a Babilonia, chapter 25, capítulo 22, chapter 29. capítulo, You're perdón, gonna be there 25 70 years. y 29. Where did Jeremiah go? Se irán 70 años. ¿Y a dónde fue Jeremías? They threw him in the prison. Lo lanzaron en la prisión, They put him in the pit. lo lanzaron en el hoyo. He was not speaking without empathy for the people. Él no estaba hablando sin sentir empatía por el The Bible pueblo. says of Jeremiah that his eyes became like a river, and he wept and wept for the people. La Biblia dice que los ojos de Jeremías se volvieran como ríos, llorando y llorando por el pueblo, He personally knew the message of captivity. porque él conocía personalmente el mensaje de la cautividad. And Ezekiel En Ezequiel, has his own captivity as well. él tiene su propia cautividad. Ezekiel chapter 3, the latter verses, starting in 26. En el capítulo 3, en los últimos versos, el 26 en Go adelante, shut yourself up in your house. enciérrate en tu casa. You will not be a reprover to them. No serás alguien que reproche, I'll put restriction on you, bans, sino que pondré restricción sobre ti and your mouth will be dumb, y tu boca estará muda. and you will not be able to speak. No podrás hablar. But when I want to speak, Pero cuando yo quiera I will hablar, open your mouth and you'll be able to speak. abriré tu boca y podrás hablar. Some of you that are really struggling right now, Algunos de ustedes están luchando, perhaps in your journey, in your development, quizás en su caminar, en su crecimiento, take a rest today. pero descansen. Be in the confinement that God gives you, Manténganse en The el will of God. confinamiento que Dios les da. the love of God constraining you, Y el amor de Dios los and as you're fortalece. seeking God fervently, Y conforme buscan a Dios He fervientemente, will open your mouth and speak through you when He desires to do it. Amen. Él abrirá sus labios y hablará a través de ustedes cuando Él lo desee. He's given Ezekiel vision of what do you want me to do. Él le ha dado a Ezequiel Practical. visión sobre qué deseas que haga yo.
Most people are sitting around, oh, the Lord's not showing me anything. Muchos dicen, bueno, el Señor no me ha mostrado nada. It's amazing some of the questions you can ask such people. Y es sorprendente algunas de las preguntas que uno le hace a estas personas. Been going to church? Yeah, you been going to church? ¿Has estado yendo a la iglesia? Not for the last 6 weeks. No por las últimas 6 semanas. Why not? ¿Por qué no? I don't get anything. Porque no recibo nada. Reading your Bible? ¿Has leído tu Biblia? No. No, I'm really depressed. estoy muy deprimido. God is not speaking to me. Dios no me está hablando. Have you ever read a verse in the book of Isaiah? ¿Has leído algún verso del libro de It Isaías? says, search out the book of the Lord and read. Dice, busca el libro del Señor y lee. The book of Ezekiel said, that which you find. El libro de Ezequiel dice, The aquello que hand of the Lord encuentras. came. That's the sovereignty of God. The hand of the Lord. You'll hear it several times in the book of Ezekiel. The hand of the Lord was upon Ezekiel. That means the sovereignty of God. La mano de Dios venía sobre él. Lo vemos muchas veces en Ezequiel, que la mano de Dios venía sobre él y esto es la soberanía de Dios. But Ezekiel still had to seek it out. Pero Ezequiel todavía tenía que I don't know buscarlo. about the experience of others, Yo no sé las experiencias de otros, but I've experienced. pero yo he experimentado The Lord will give a word, que el Señor va a dar una palabra expects me to search it out. y espera que yo la busque. He doesn't dictate the whole message Él no dictó todo el mensaje, unless it's something really critical, a menos que sea algo muy crítico. and he expects research to check it out. Pero Él espera que investiguemos. Seek the Lord, Buscad al Señor and you will find him. y lo encontrará. When you search for him with all your heart, Cuando lo busquen de todo corazón, including in the Word of God. incluyendo en la palabra de It's Dios. Isaiah 34, verse 16. Isaías 34, Let's 16. praise God tonight. Alabemos al Señor Let's esta praise noche. God tonight. Alabemos al Señor That en a esta vision is noche. Him first, but it's also very practical. Porque la visión es Él, pero también es muy práctica. But I'm also here to tell you, Yo quiero decirles, from our study of Ezekiel, de nuestro together, estudio de Ezequiel, you cannot dictate to God what you will see. que no pueden dictarle a Dios lo que han de ver. The Lord grabbed Ezekiel by the hair. El Señor tomó a Ezequiel del cabello. He's way over in Babylon. Él está en Babilonia He transports him in the spirit to Jerusalem. y lo transporta en el espíritu hasta Jerusalén, Ezekiel chapter 8. en Ezequiel 8, And he has a horrifying experience. y se lleva una experiencia horrenda. This is to give him confidence Y esto es para darle confianza, that these people are truly very wicked. It's not something he imagines. que este pueblo es verdaderamente malo, no es una imaginación. He's going to see 4 major abominations, one worse than the other. Él va a ver 4 abominaciones, una peor que la In otra. graphic detail, he's going to see it. Con todos los detalles gráficos, él lo ve. I want to balance it. Y yo quiero balancear It's esto. wonderful when we see Jesus Christ, Es maravilloso cuando vemos a Jesucristo, but we have to also see what he shows. pero también debemos ver lo que Él muestra. And some of the vision Y algunas visiones is very bitter. son muy amargas. And he says in Ezekiel 3, Lo dice en Ezequiel 3, eat this word. come este It'll be libro. sweet in your mouth, Será dulce en tu boca, but it'll be bitter in your stomach. pero amargo As you en tu estómago. participate in it. Pero háblalo. You know, Ezekiel's a priest, Ezequiel es un and sacerdote he has a great love for the people of God. y tiene un gran amor por el pueblo de Dios. It's horrifying for him to see this vision of their iniquity. Y para él es algo horrendo ver esta visión de iniquidad, Because God is showing to Ezekiel. porque Dios le está mostrando a If you want to Ezequiel do a word study, do it on the word because in the book of Ezekiel. que está haciendo una palabra, un llamado en el libro de Ezequiel. Whenever you see the words because, yeah, because of this. Okay. You've done this, and because of that, I'm going to do this. Cuando uno lee en el libro de Ezequiel, por tanto, es decir, como una causa y efecto, That's the spirit of understanding. ese es el espíritu del And he entendimiento. doesn't give that to just anyone. Y él no le da eso a For cualquiera. he literally will tell you why he's doing what he's doing. Cuando te dice lo que está haciendo, He is not obligated to anybody to tell anyone why he's doing what he's doing. él realmente no está obligado a decirle a nadie por qué hace las cosas que hace, But he will pero lo hará to those that are reverencing him and have a great respect. a aquellos que lo reverencian y lo respetan. Psalms 24, 14 and 15. Salmos 24, 14 y Here's an 15. example Hay un ejemplo ahí in the Bible. en la Biblia. There was a famine, Había una hambruna and David goes before God. y David va delante de He Dios said, why this famine? y le dice, ¿por qué esta hambruna?
And the Lord showed it. Y el Señor le mostró. It's because of Saul and his house and what he did. Es por causa de Saúl y su casa y lo que ha hecho. Can you imagine ¿Pueden that a imaginarse man could talk to God que un hombre le pueda hablar a and the Dios Lord would tell you the why a thing is happening? y Dios le diga la razón por You la know que what he's doing to sucede? Ezekiel? Van a Ezequiel Ezekiel, they're going to say the way of the Lord is not equal. It's not fair. y uno puede decir el camino de Dios, los You'll caminos find de this in the Dios book of Ezekiel. no son justos. And God is going to say, Y Dios va a decir, no, it's not my way that's not fair. It's their way that's not right. no son mis caminos los que son And I'm going to injustos, show you why it's not right. sino los de ellos, y voy a mostrarles por qué. Ezekiel 8 goes through 4 major things. Ezequiel 8 va por 4 cosas principales. Women weeping for Tammuz. Las mujeres llorando por Tamuz. There was a way back when. Había un retroceso y retroceso. We find even back in the days of Babylon, old days, back in Genesis, Aún en los días de Génesis en Babilonia, there was such a thing as an illegitimate child, and the people had a mother and a child, and a weeping for the mother and the child. había un hijo ilegítimo y una madre y con un hijo, y había un llanto por esta madre. There were men standing with their backs to the temple, and they were worshiping the sun god. Había hombres con sus espaldas al templo adorando al dios Sol. Do you remember in Egypt that for 3 days and 3 nights it went totally dark in the land of Egypt? ¿Recuerdan en Egipto que por 3 días y 3 noches fue oscuridad plena? That was Almighty God showing to the Egyptians they worshiped the sun god, and the Lord made it dark for 3 days and showed his judgments are greater than even the natural rule of science. Este era el Dios Todopoderoso mostrándole a la malvada nación de Egipto que Él era más poderoso que sus dioses, eclipsando al sol por 3 días enteros. And now his people are worshiping the sun god. Y ahora- They've been delivered. Y ahora su mismo pueblo está aquí adorando al dios Sol. In Ezekiel 8 it says, in the imagery of their chamber, all their thinking, all their imagination is evil, only evil, all the day. Y Ezequiel dice, todas sus imaginaciones, sus rostros, todo lo que maquinan es maldad de día y de noche. He's seeing it graphic more than any video that you've ever seen. He's seeing it. Vision right before him. Él está viendo una gráfica más real que cualquier video que uno pueda ver. Está ahí en el lugar So that viéndolo todo. Ezekiel could know these judgments are coming because of the idolatry of the people. Para que Ezequiel supiera que estos juicios venían por causa de la idolatría. He didn't ask for it. Él no lo pidió, He was given this as a part of the ministry. sino se le dio como parte del ministerio. People want the visions of God, La gente quiere las visiones but de they don't want a Dios, vision of their responsibility. pero no quieren las visiones de su Or see things they responsabilidad. don't want to see. Ven cosas que no quieren ver. And then have to labor with God to know, what do I do with this? Y luego deben preguntarle a Dios, ¿qué hago con esto? True prophet Un verdadero profeta is a person that suffers a lot. es una persona que sufre mucho. Jesus was the true prophet of God. Jesús era el verdadero profeta de Dios. And he wept in Luke 19 over the sins of the people in Jerusalem. Y lloró sobre los pecados de Jerusalén. He saw graphically. Vio You gráficamente. couldn't even talk to Jesus. He would tell you right what's in your thoughts. Y uno puede hablarle a Jesús y Él puede decir inmediatamente lo que hay en nuestro They would ask pensamiento. him a question. He would just sometimes ignore the question and tell right what's in their heart. Uno puede hacer una pregunta y Él ignora la pregunta y decir lo que hay en el corazón. Jesus, knowing their thoughts. Jesús, sabiendo sus pensamientos. The chamber of imagery also speaks of the imagination that's in our life. Estas cámaras de imaginaciones nos hablan de lo que hay en It nuestra can be used for mente. good or it can be used for evil. Puede ser usado para bien o para Part of mal. our soul, we need to ask God to cleanse our imagination. Y debemos pedirle al Señor que limpie nuestras imaginaciones. Why spend time on that? ¿Por qué pasar tiempo en esto? As in the days of Noah, Como en los días de Noé, so shall it be in the return of the Son of Man. así serán en la venida What del were Hijo the del days of Hombre. Noah? ¿Cómo eran los días de Noé? Genesis chapter 6. Génesis The 6. imagination of man was evil, only evil in the eyes of God. La imaginación, los pensamientos del hombre eran de mal, de día y de We noche. need to know tonight that God sees, He sees it all. Debemos saber esta noche que el Señor ve todas las cosas. Tonight God is going to do a work of grace for us, I believe. Esta noche Dios va a hacer una obra de gracia And en He's going to nosotros remove things from our eyes. y va a quitar cosas de nuestros He's going to ojos. give us pure eyes Y in nos the va a eyes dar of ojos God. A puros, single eye in God. un ojo We're unificado going en to Dios. depart from iniquity, even vain imagination, and have an eye single towards Jesus Christ. Vamos a ser limpiados de toda iniquidad, limpiados de toda imaginación y tendremos un ojo fijo en The Dios. book of Proverbs chapter 15:3 says,
Proverbios 15, verso 3 The eyes dice of the Lord are in every place, beholding the good and the evil. que los ojos del Señor están en todo lugar, viendo lo bueno y lo malo. When that boss treats you bad, Cuando tu jefe te trate you do mal, not need to take matters in your own hands. no necesitas tomar los asuntos en tus manos. God has seen it. Dios ya lo ha visto. Touch not my anointed and do my prophets no harm. No toques a mi ungido ni a mis profetas. There's news for us in the body of Christ. Hay noticias para nosotros en el Every cuerpo member de in the body of Cristo. Christ has received a measure of the anointing. Cada miembro del cuerpo de Cristo ha recibido una God medida de la sees unción. it all. Dios lo ve todo He will intervene in due time. y Él va a intervenir a su debido Can tiempo. somebody praise God? ¿Alguien puede alabar al Señor? This is a good day today. Este es un buen día. He's going to help us Él va a ayudarnos. in a marvelous way. 4 major acts of idolatry. 4 pecados principales. I said a verse, I should clarify it. Debo clarificar. Psalms 118 verse 8. Salmos 118, verso 8. They that make idols Los que hacen ídolos are like them. son como ellos. People that have idolatry Los que tienen idolatría, have idolatry in their heart. tienen idolatría en su corazón. Ezekiel chapter 14. Ezequiel 14. They've set up idols in their heart. Erigieron ídolos en su It's a corazón. New Testament problem as well. Y esto es un problema en el Nuevo Paul Testamento. tells us in Colossians, covetousness is as idolatry. Pablo nos dice que la inmoralidad es como idolatría. 1 Samuel chapter 15, 22 and 23, it says stubbornness is as idolatry. Primera de Samuel 15 nos dice que la necedad es como idolatría. In the epistles of John, he says, my little children, keep yourself from idols. Y las epístolas de Juan dice, hijitos, guárdense de los The message ídolos. on idolatry is a New Testament message for the church. El mensaje de la idolatría también está en el Nuevo The Testamento. book of Ezekiel said they set their eyes towards their idols. El libro de Ezequiel nos dice que pusieron sus ojos en sus ídolos. There was a young man Había un of a joven different ethnic group than you and I. de un grupo étnico distinto al suyo y al mío. Wonderful servant of God, Maravilloso siervo de Dios, helping the pastor left and right. ayudando a un pastor. I was so happy to see it. Y It yo- was just wonderful. Yo me gozaba de verlo. They wanted a child, God gave them a child. Ellos pidieron un hijo y Dios les dio un hijo. He would do whatever the pastor would ask him to do. Y él hacía todo lo que el pastor le pedía. I went back 1 year later. Regresé un año después. He's from another country. Él es de otro país. Where's brother? ¿Y dónde está? Lester just goes, don't tell me he's backslid. Y yo solo le dije, no me digas que se descarrió. Brother, Hermano, beautiful wife, con una esposa hermosa beautiful child y un hijo hermoso that God gave them. que Dios les dio. Got a car. Obtuvieron un carro And every day, y cada día polishing the car, lo pulían, cleaning the car, lo limpiaban taking them right away from the body of Christ, y se los llevó del cuerpo de Cristo. right away from being a servant. Se los llevó del servicio. His family's under stress, Su familia está ahora en problemas, but he doesn't see a problem. pero él no ve un problema. Every day, Todos los días polishing his little idol. él está puliendo su pequeño ídolo. Idolatry is in the New Testament church. La today. idolatría es un And mensaje it para la will iglesia del harden Nuevo Testamento Your también. heart. It'll make you stubborn and obstinate, like a stone, the gods that people serve. Esto endurece el corazón y lo hace necio, y esto afecta a los siervos de Dios. Ezekiel, Ezequiel, take a look. mira, Man, it was very sick to him. era enfermo eso. You can't help people in their problems. No puedes ayudar a las personas en You sus can't just put problemas. band-aids over them. No puede uno solo poner We have banditas. to see what the source of the problem is. Hay que ver la fuente del problema. From the get-go, Desde el inicio, Ezekiel, Ezequiel, they're very rebellious. son muy rebeldes. It would be good to do a study Sería bueno hacer un estudio on rebellion. de la rebelión. The Bible says verses like this in Jeremiah. La Biblia dice cosas Remember, como estas en Jeremías. Jeremiah prophesied before they went in Babylon, and then over here Ezekiel gets them in Babylon and is continuing the ministry. Recuerden que Jeremías profetiza antes del cautiverio y Ezequiel lo recibe aquí.
en el It's a cautiverio. good definition of rebellion. Es una buena definición de And it rebeldía, says- que dice, They have a revolting heart. tienen un corazón They have revolvente, revolted and gone away. se han revuelto You can find that in your y concordance. se han ido. Esto lo pueden encontrar en su concordancia. You know what a stubborn heart is, or idolatrous heart? ¿Saben qué es un corazón necio Stiff heart, o idólatra o de dura cerviz? refusing. Rechazar. Refusing. Rechazar. Refusing. Rechazar. Simplest of tasks, refusing. Tan simple como eso, rechazar. We have to be careful. Debemos ser cuidadosos, That refusal is reflecting stubbornness. porque ese rechazo refleja And necedad. stubbornness, Y la necedad, Samuel the prophet, Samuel el profeta to también, Saul, hasta Saúl, is equivalent to idolatry. con Saúl era equivalente a la You know, the idolatría. children of Israel were to fight 3 major tribes before they got into the promised land. Los hijos de Israel pelearon 3 batallas preeminentes antes de entrar a la tierra We know about prometida. Amalek. Remember Joshua down in the valley, Moses up on the top of the mountain? Conocemos la historia de Josué contra Amalek is the Amalek. flesh. Amalek is the flesh. Sabemos que Amalek es la carne, But there's 2 other tribes that Moses was used effectively to deal with. pero hubieron otras 2 tribus que Moisés fue usado efectivamente. In English, it's Sihon, S-I-H-O-N, En inglés es Sion, hace S-I-H-O, and Og, O-G, y Og, O-G. stubbornness and rebellion. Necedad y rebelión. If we're going to come into inheritance in God, Si vamos a entrar en la herencia de Dios, God must Dios debe circumcise our heart circuncidar nuestro corazón to not be refusers, para no ser rechazadores, stubborn, necios and not revolters, y tampoco revoltosos, rebellious, rebeldes, and not one given to the flesh. y que no nos demos a la carne. Those battles have to be won. Y estas batallas deben And God will ganarse. help us by the Holy Spirit. Y Dios nos va a ayudar por su Espíritu Don't Santo. overlook those. Él va a cuidar de nosotros. And you can see when it happens, Y pueden verlo suceder. God will say things like this. Dios va a decir cosas como estas. I want you to fast today. Quiero que ayunes hoy. I can't fast today. Yo no puedo My ayunar hoy. mother-in-law is sending some nice, tuna fish salad over today. Hoy ya hicieron una deliciosa ensalada de tuna. I'll do it tomorrow. Lo voy a hacer mañana. Stubborn. Necio. I want you to go preach in Nineveh. Quiero que vayas a predicar a Nínive. Nineveh. Nínive. Enemies of Jerusalem. A los Judah. enemigos de Jerusalén. I'm going to Spain. Hallelujah. Yo voy a España. Aleluya. Rebellious. Rebelde. Ezekiel, Ezequiel. when you go to minister, Cuando vayas a ministrar, there are briars, sus hermanos thorns, habrán espinos and scorpions. y escorpiones. And you're still to be faithful to me. Y aún así debes ser fiel. In the ministry, En el ministerio there are scorpions, habrán escorpiones, the evil spirits, Satan himself, malos espíritus, Satanás mismo, the flesh of the thorns, la carne que son los briars of the aguijones, world. los afanes del mundo. And any servant of God Y el siervo de Dios must overcome the flesh, debe vencer a la carne, the world, al mundo and the devil, Satan. y a Satanás, Or your ministry will collapse. Or your ministry will collapse. o su ministerio colapsará. And you'll see Y verán if there's rebellion or stubbornness there. que hay rebelión y necedad ahí. I pressed the Lord one time. Yo le pregunté al Señor una vez. I wanted him to really give me visions like Ezekiel. Yo quería que Él me diera I did. visiones como las de Ezequiel. And so I was working, Así que estaba trabajando and he told me, y me dijo, your cousin over there working is immoral. My cousin. tu primo el que está ahí es un inmoral. Correct him. Go rebuke him. Corrígelo, ve a regañarlo. My God, he's my cousin. Yo le dije, Dios mío, él es mi primo. And I'm at work. I don't need to serve, do ministry at work. Y yo estoy en horas de trabajo, no tengo por qué hacer ministerio en horas de trabajo. To my shame, Y para mi vergüenza, I failed fallé miserably. He miserablemente. picked out a specific thing to show me that I was not ready. Y Él escogió esto específicamente para mostrarme que yo no estaba listo It's an aún. amazing passage of scripture. Hay un pasaje asombroso en las escrituras. Isaiah. Isaías. Woe is you. ¡Ay de ti!
Woe is you! ¡Ay de ti! Woe is you! ¡Ay de Especially ti! chapter 5. En especial el capítulo 5. In the year that Uzziah died, En el año que murió I Usías, saw the Lord. vi al Señor. What does he say then? ¿Qué dice después? Woe is me! ¡Ay de We need mí! to see our own heart. Debe ver nuestro propio corazón. Because many a times, Porque muchas God has veces to purge us Dios debe from the limpiarnos very things that we're going to minister to somebody else. de las cosas que vamos a ministrar a How los can we demás. minister freedom to the rebellious? ¿Cómo podemos ministrar If we have libertad al rebellion in our rebelde? own heart. Si hay rebeldía en nuestro Sometimes he corazón. puts us in situations Y a veces nos ponen with situaciones thorns, with briars, with scorpions. con aguijones, con We say, I don't escorpiones. like this. Y decimos, no me God has said, gusta. I have something to show you. Pero Dios dice, algo te I debo know, mostrar. look at them. Míralos a ellos. Isaiah, Isaías, look at you. mírate a ti. My God, I'm a man of unclean lips. Soy hombre de labios inmundos. Brothers and sisters, Hermanos y the hermanas, love of God, el amor de Dios, the vision of the Lord la visión is personal. es personal. And God talks to us. Y Dios nos habla a I'm nosotros. going to use you to set the captives free. Voy a usarte para liberar a los cautivos. Hallelujah. Aleluya. Now let me show you your captivity. Entonces déjame mostrarte tu Me? cautividad. I'm not captive. ¿Yo estoy cautivo? Really? ¿De veras? Let the soccer game come on. Que empiece el juego de fútbol. And it's Guatemala playing Mexico. Y es Guatemala contra México. Guatemala, hallelujah. Guatemala, aleluya. I want you to pray. Yo quiero que oremos. Yes, Lord. Sí, Señor. After the game. Después del juego. Suppose Guatemala loses. Y si Guatemala pierde, You're not going to want to pray. no va a querer orar. Is it not practical? ¿No es práctico esto? The Lord prompted me, I'm telling you. El Señor me dijo, Spend time. pasa tiempo. I knew it. Yo lo sabía. But the New York Giants are playing. Pero los gigantes de Nueva York están jugando. Listen, few minutes. Unos minutos. And then when I went to seek him, Y cuando fui a buscarlo, heaven was brass. el cielo era de bronce. For the New York Giants, I lost the presence of God. Por culpa de los gigantes de Nueva York, yo perdí No la presencia team de is Dios. worth that. Hallelujah. Ningún equipo vale Can you eso. praise God? ¿Puede alabar al Señor? Now don't look at me as being so bad. Ahora no me mire a mí como alguien He malo, knows your name too. porque usted está ahí también. I want you to pray. Quiero que ores. My nephew is coming over today. Pero mi sobrino viene My hoy. little poquito baby. Mi bebecito. I need you to pray. Necesito que ores. I'll do it right after the visit. Lo voy a hacer después de la I visita. wanted you to pray first because you need something so you can minister to him. Quiero que ores primero porque debes ministrarle algo a él. But you chose to minister from your own heart. Pero decides ministrar de tu propio corazón. And he went home crying Y se fue a casa llorando because you didn't give him sugar. porque no le diste. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the briars and the thorns and the scorpions are there. los escorpiones, los aguijones están allí. There'll be a bunch of people that you have to minister to. Va a haber un grupo de gente al que deberán ministrar. And God is going to give us distinct things. Y Dios nos va a dar cosas And distintas. sometimes it's good to fail. Y a veces es bueno fallar. I know that's hard to hear, Yo sé que esto es difícil de oír, but it really humbles you before God. pero esto nos humilla delante de Dios. I stopped praying to be used of God until God could get a hold of me. Yo dejé de pedirle al Señor que me usara hasta que el Señor tomara control de mí. Ezekiel chapter 3. Ezequiel 3, Eat the word. come la palabra. Ezekiel 3. Receive it in your heart. Ezequiel 3, recíbela en tu corazón. Take and eat it. Tómala y come. And then go speak. Y luego ve a And oh, hablar. by the way, Y por cierto, you're with these rebellious people. vas a ir con un pueblo And I'm rebelde. going to make your face, your forehead like adamant, like diamond. Y voy a hacer tu frente, tu rostro como I'm pedernal. going to give you what you don't have. Voy a darte lo que no This is tienes. the other faces of the servants of God. Este es el otro rostro de los siervos If de I may Dios. say it this way, I'm going to make your face like a lion. Si lo pudiera decir de esta manera, voy a hacer tu rostro como la de But it will león. not convince you that they're not rebellious. Y si no se convencen, entonces son You're moved by the rebeldes. word of God. Eres gobernado por la And I'll palabra de give you Dios. what you don't have. Y te daré lo que no tienes. You're a son of man. Eres un hijo de You're hombre. empathetic. You're compassionate. Tendrás empatía y You're a compasión. Eres un You sacerdote. also need to be like a lion. Pero también debe ser como un You'll never león. be successful in the ministry if not all four faces are working in different capacities. No serás exitoso en el ministerio si estos cuatro rostros no We están need to be a lion desarrollados. full of strength, full of courage. Debe ser un león lleno de fuerza. Proverbs 28 verse 1. Proverbios The 28:1. righteous are as bold as
confident as a lion. Los justos son valientes y confiados como el león. Isaiah was like that lion. Isaías era como ese león. The strength of God is spoken much in the book of Isaiah. Y Dios habló mucho en el libro de You want to be Isaías. strong? ¿Quieres ser Be fuerte? in the presence of one that is truly strong. Mantente en la presencia del que es verdaderamente Even fuerte. the young people shall fail and utterly fall. Los jóvenes desmayarán y But caerán. I am the creator. Pero yo soy el Isaiah creador. chapter 40, Isaías starting 40, in verse 26. en el verso And I 26. give strength to the weak. Doy fuerza al débil. Oh, God will make you strong Dios te hará to fuerte carry out his will. para hacer su As voluntad. a servant of God is given the provisions from the Lord by the hand of God. Porque al siervo de Dios se le da la provisión de Dios por la mano de Dios. He's been given him his eagle experience, lifting him up in visions. Se le dio la experiencia del águila a ser elevado en visiones. He's been a servant. He's an ox. Él ha sido un siervo, ha sido un asno. And he has to be the son of man, full of empathy and compassion. Y también debe ser el hijo del hombre, lleno de empatía y I'm compasión. not going all into it, but a servant must have all four faces, and Jesus Christ did. No voy a entrar en todos los detalles, pero un siervo debe tener los 4 rostros como Cristo. But I want to encourage you in this. Quiero animarlos You eat before you speak. a comer antes de hablar. You study to show you a good answer. Estudiar para dar una buena respuesta. You eat before you work. Uno come antes de trabajar. We should eat before we speak. Debemos entonces comer antes de hablar. It was true for John in Revelation 10, Esto se aplica a Juan en Apocalipsis 10 and it was true in Ezekiel chapter 3. y se aplica a Ezequiel capítulo But get 3. ready. Pero prepárense. I heard a woman say this one time. Escuché a una mujer decir lo siguiente: A lot of good students. muchos buenos estudiantes. What do you think? ¿Qué piensas? A lot of good students, Muchos buenos estudiantes, but they're not broken. pero no están quebrantados. We have our computers, our phones. We can get scriptures really fast. Tenemos las computadoras, celulares, podemos encontrar las escrituras I rápidamente. was in a class, Yo estaba en una clase and they said the verse. There's the verse. The righteous are bold as a lion. y dijeron el verso, ahí estaba el verso, que los justos eran valientes como el león. Proverbs 28:1. Proverbios 28:1. I was in the back. Whoa, wow. Y yo estaba hasta atrás y decía, Said wow. another verse. They got the answer. Dijeron otro verso y encontraron la respuesta. I said to them after the class, Yo les dije después de la clase, y'all know the Word of God better than I knew the Word of God when I was a student. todos ustedes conocen la palabra mejor que cuando yo era estudiante. It's not that, brother. Eso no es así, hermano. It's e-sword. Es eSword. They got their nice message. Tenían su bonito mensaje, They were showing me their message. me lo mostraron. It's a nice message. Muy buen Very mensaje, good scriptures. buenas escrituras. Match the message. Y ese era el mensaje. One problem. Un problema. It's going to take you a whole lifetime to understand that Va a message. llevarte toda una vida a comprender You ese have to mensaje. eat the Word. Hay que comer la palabra. And this will happen. Y esto va a suceder. Got the Word? ¿Tienen la Got the palabra? call? ¿Tienen el llamado? Flowing in a vision? ¿Fluyen en la The visión? Lord catches you up to do something you don't want to do. El Señor te lleva a hacer algo que no deseas hacer. Ezekiel chapter 3 verse 14. Ezequiel 3, verso 14. He went in the heat of his spirit. Él se fue en el ardor del That means Espíritu. he was reacting. Eso quiere decir que él estaba God asked him reaccionando. to do something he didn't want to do. Dios le pidió hacer algo que no quería He's a hacer. priest. They spend time with the sacrifices and in the Word. Él era sacerdote y sabía cómo estar en los sacrificios y en la Ezekiel palabra. 3:15, he makes them sit where they sat. Y en Ezequiel He is 3:15 eating the Word of God. le está He comiendo la has had palabra de divine Dios vision from God. y recibe una visión divina de But the Dios. face of a man is not perfected in his life. Pero el rostro de hombre no está perfeccionado en él. 7 days, En 7 días, which means a fullness of time, lo que complete time. simboliza la plenitud del Completion. tiempo. Plenitud. He sat where they sat. Él se sentó donde ellos se And sentaron. empathy of their problem of captivity. Y la empatía de su problema de Already cautiverio. eaten the Word of God, already have vision from God, Ya había comido la palabra de Dios, ya había tenido la visión. and is dumbfounded. Y se quedó mudo. He's astonished. He doesn't know what to say. No sabe qué decir. He can't take what he's heard and apply it in a situation. No puede tomar lo que escuchó y aplicarlo en esta situación. Because we have to have the right word in season to him that is weary. Porque debemos tener la palabra correcta en su tiempo al que la necesita. Waking morning by morning, Isaiah 50, Levantándose mañana tras mañana en Coming Isaías 15. to a close.
Terminando ya. Vision will give you direction, La visión te dará dirección, but there's attributes of God working in your character pero hay atributos del carácter de Dios trabajando en ti to cause you to be true all the days of your life. para permitirte ser fiel y verdadero todos los días de tu vida. And He has many experiences. Y Él tiene muchas experiencias. And so after 7 days, Así que después de 7 días, the Lord told him, go to the plain and I will speak with you. el Señor le dice, ve al llano y ahí te hablaré. Why did you come out to this place? ¿Por qué has salido acá? We could have learned this where we were. Pudiéramos haber aprendido esto donde estábamos. They asked me, why do you leave Virginia and go 500 miles to New York for a school? A mí me preguntaron, ¿por qué abandonas Virginia y viajas 500 millas a Nueva York para ir a una escuela? Has a lot to do with obedience. Y esto tiene mucho que ver con obediencia. Now that you have a real need and you realize it, Ezekiel, Ahora que tienes una verdadera necesidad y lo ves ahí en He's going to Ezequiel, start teaching him in the school of the Spirit. Él te va a empezar a enseñar en la escuela del Espíritu Go Santo. to the plain Ve al valle and be there. y quédate He ahí. did it to Jeremiah. Se lo hizo a Jeremías. Jeremiah 18, go to the potter's house and be there. I wanna Jeremías, teach you. ve con el alfarero y ahí te There's enseñaré. places God has ordained, even geographical, Hay lugares que Dios ha ordenado, aún that you geográficamente, need to be there en los que debemos estar in order for God to reveal what He wants to have. para recibir la revelación de Dios. Lindy, my wife, Lindy, Lindy, mi esposa, let's pray for Guatemala. oremos por Guatemala. Air flights are too much. Los pasajes están muy caros, We'll just pray for them. pero vamos a orar. We'll take our plane ticket and give the money of the plane ticket. Vamos a agarrar mejor el dinero del We'll send a pasaje message. Hallelujah, we love you. God bless y les you. vamos a mandar un mensaje diciendo, aleluya, Dios los bendiga, los amamos. Get up from your house in New York and go to Guatemala and be there. Sal de tu casa en Nueva York y viaja a Guatemala para estar I ahí. don't know what I'm going to say. ¿Y qué voy a decir? That's my job, not yours. Be obedient, go to Guatemala. Ese es mi trabajo, no el tuyo. Tú I don't obedece know y ve where a it is. I Guatemala. don't know where it is for you. Y yo no sé dónde es esto They para told me, ti. come and teach your pillars of faith. A mí me dijo, ven y predícalo sobre los pilares de la Pillars of fe. faith. I was shaking in my shoes. Pilares de la fe, yo estaba They know temblando. more about faith than I do. Lord, Ellos- please don't send me for pillars of faith. Ellos saben más de fe que yo, no me envíes para... Go to this place and be there. Ve a este lugar. He teaches us in the school of obedience. Él nos enseña en la escuela de la He's obediencia. teaching us how to go wherever the Spirit of the Lord takes us. Y nos enseña a ir a donde quiera que el Espíritu de Dios We're va. learning to work in divine principles of the kingdom of God. Aprendemos la palabra y los principios divinos de He Dios. goes there Él va allí and he gets a great word from God. y da una gran palabra de Tremendous Dios. revelation. Tremenda The glory of revelación. God comes La gloria de Dios and desciende said, go to your house and shut yourself up. y le dice, ve a tu casa y enciérrate. And we'll fail in this Y va a fallar en because esto. we get expectations of big things. Porque a veces esperamos grandes cosas. Welcome to the school of obedience. Bienvenido a la escuela de la Faithful obediencia. in little, Fiel en lo poco, faithful in much. fiel en lo mucho. You mean I went all the way there only to find out, go back to my home and sit in the house? O sea que fui ahí para tener que regresar a mi casa y I encerrarme. miss God. Yo extraño a No, you Dios. didn't. Yo me perdí. Welcome to the school of obedience. Pero no fue así. Bienvenido a la escuela de So that when obediencia. I send you on something very important, Para que cuando te envíe algo muy importante, you will obey. obedezcas. Because you're faithful in little, Porque eres fiel en lo you will poco, be faithful in much. serás fiel en lo mucho. Look at this. Vean esto. Elijah, Elías, I'm going to use you to shake the nation of Israel. te usaré para sacudir a la nación de Israel. Hallelujah. ¡Aleluya! What am I to do? ¿Qué tengo que hacer? There's a little woman Hay una mujercita and her son. y su hijo. Go to her house and stay there. Ve a la casa de ellos y quédate ahí. What? ¿Qué? Finest school I have for you, Elijah. Muy buena escuela tengo A para ti, widow Elías. woman and a little boy. Una viuda con su pequeño. And what did God do? ¿Y qué hizo Dios? He made Elijah Hizo que Elías, in the school of obedience and the school of the Spirit. en la escuela de la obediencia, en la escuela del He Espíritu, built him up in that situation lo edificó en esa situación that he brought fire down out of heaven hasta poder hacer descender fuego del cielo and brought the whole nation of Israel down on their feet. y traer a toda la Down on nación de their Israel sobre sus rodillas. And we won't do it. Y nosotros no lo If you told hacemos. me to do a big thing, Si me pides hacer algo grande, like go to Russia, como ir a Rusia, I'd have done that. yo lo haría. Really? ¿De veras? Really? ¿De veras? Go to see your mother-in-law and tell her that she needs to repent.
Ve con tu suegra y dile que necesita I arrepentirse. can't do that. Ah, yo no lo puedo hacer. She won't make any more fastafazo. Ya no va a hacer nada para mí. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas. go to the plane and be there. Ve al valle y quédate ahí. Go to this school and be there. Ve a la escuela y quédate ahí. What am I doing here? ¿Qué estoy haciendo aquí? You're in the school of obedience. Están en la escuela de la obediencia. Well, if he is willing to be taught, Bueno, si está dispuesto a aprender, I'm going to give him some fine students for him to teach. le voy a dar buenos estudiantes para que aprendan de él. I'm done now, Y acabe. but God is not. Pero Dios no ha acabado. It takes a bit to get a true vision from God. Toma un tiempo obtener la visión de Dios. We really like it when he shows us the throne. Y nos gusta cuando nos muestra el rostro, el trono. Don't like it when he shows me the briars and the thorns and the scorpions. Pero no nos gusta cuando nos muestra los escorpiones, los I aguijones. don't like it when he says, like they are, so are you. No me gusta cuando me dice, como son ellos, And I así want you eres to tú. deliver them. Y quiero que tú lo libertes. So the Lord sent me to New York, Así que el Señor me envió a Nueva York. and I love Virginia. Y yo amaba Virginia. It would be like you love Guatemala. Es como ustedes que aman You're Guatemala told to go to El Salvador. y se les dice que vayan a El Salvador. Brothers and sisters, I want to go to Guatemala. Hermanos, hermanas, yo quiero ir a Guatemala. You know what happened? ¿Y saben qué sucedió? All the people I really liked in Virginia. Todos los que dejé en Virginia, I went home one day. regresé a casa un día. My God, Y Dios mío, they're full of pride. estaban llenos de orgullo. Yeah, you didn't see that before, did you? No lo había visto eso antes. And guess what? ¿Y saben qué? Where you couldn't do anything in New York, No podías hacer nada en Nueva York I was taking some of that pride out of your own heart. porque estaba quitando parte de ese orgullo de tu Because the corazón. pride of your heart has blinded you. Porque parte de tu corazón te había cegado. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, taking some of your time. estoy tomando parte de su But the tiempo vision of God is very precious. porque la visión de Dios es muy preciada It has a very wonderful heavenly side to it, y Él tiene una visión celestial, but it has a tremendous practical side to it. pero también tiene un lado muy And práctico. if you will be faithful, Y si son fieles, like Elijah was, como lo fue like Elías, Ezekiel was, como Ezequiel lo fue, you will have a fruitful life and a fruitful ministry. llevarán una vida fructífera. And what you lack, Y lo que hace, I don't have an empathy for people. yo por ejemplo no tengo una empatía por las I have a personas, place for you to help you get that. pero tengo un lugar para ti para I que can't desarrolles get esto. visions from God. Yo no puedo obtener visiones de Dios. I have a place for you to have that too. Bueno, tengo un lugar para ti. Ezekiel, Ezequiel, I thank you for your ministry. te doy gracias por tu ministerio And I thank you for opening your heart y te doy gracias por abrir tu corazón and telling us that at times you struggled too. y revelarnos los tiempos en que tú también luchaste I went in the heat of my spirit. y estar en el fuego del Espíritu. May the Ezekiel the prophet, Ezequiel el profeta, the Lord Jesus used in his ministry, el Señor Jesús lo usó en su ministerio. may it wash over you tonight. Que eso nos lave. You can have a vision from God. Puedes tener una visión de Dios, But like Paul, como Pablo. sometimes A veces, some of it aparte de esto, is given through another. se nos da a través de otro. Ananias Ananías, helping the apostle Paul. ayudando al apóstol I Pablo. thank you, Lord, for being here. Te doy gracias, Señor, por estar aquí. I thank you for your grace. Te doy gracias por tu I gracia. thank you that you help us in our failures. Te doy gracias porque nos ayudas en I nuestras ask that you caídas. put 4 faces within each one of us. Y te pido que ponga los 4 rostros sobre I pray that nosotros. you help us in the school of the Spirit Te pido que nos ayudes en la escuela and del in the school Espíritu of obedience. y en la escuela de la obediencia. Give us a true vision from God. Danos una verdadera visión de Vision Dios, of heaven una visión del cielo and a vision of what we're to do on earth. y una visión de lo que debemos hacer en la And tierra. help us Y ayúdanos through the grace that you have por tu gracia to be obedient para ser to obedientes the heavenly vision. a la visión celestial. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús te lo Amen and pedimos. amen. Amén y God amén. bless you. Praise Dios les God. bendiga.